Este tiempo de discusión, así que es una oportunidad que queremos dar en la convención para que ustedes puedan sacar sus preguntas. Hoy tenemos aquí un panel de lujo, así que quiero presentar a don Samuel Berberian. Don Samuel es teólogo y es reconocido profesor. Les comentaba que don Samuel es teólogo y es un reconocido profesor universitario, además es autor y es decano de la Facultad de Teología de la Universidad Panamericana. Ya se me adelantaron con el aplauso, pero don Samuel, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también al doctor Darío Silva Silva. Don Darío es colombiano y es pastor de varias iglesias en Colombia y en los Estados Unidos. Es un comunicador social y es periodista, es autor también de varios libros y es catedrático de la Universidad de Miami. Así que también, don Darío, un placer que nos acompañen esta tarde. Y tenemos también a Edgar Alan Perdomo, que es hondureño. Un aplauso para Alan. Alan es maestro en teología e historia, ha sido profesor en el CETECA y también en la Universidad Panamericana, es autor también de libros y es pastor de jóvenes allá en Honduras. Así que, Alan, también un gusto de tenerte. Y el tema que estamos hablando es cómo responder a la amenaza de las sectas. Y quiero, antes de iniciar, explicarles rápidamente cuál va a ser el formato que tenemos en este foro. Vamos a empezar con una tesis que van a plantear cada uno de ellos durante algún tiempo cada uno. Todavía no preguntamos y después vamos a abrir el tiempo para preguntas. Nada más quiero aclararles algo. Cuando les demos el tiempo para que ustedes pregunten con el micrófono, no es comentarios lo que quiero que hagamos, sino preguntas. Vamos a dejar que los panelistas respondan. Así que la pregunta va a estar en 25 palabras o menos. Hacer la pregunta y no haga 5 preguntas en una sola. Haga una pregunta y déle el espacio para otra persona. Si usted quiere decir específicamente para alguno de ellos, lo puede hacer, o que sea el panel de que decida quién va a responder la pregunta. ¿Sí me expliqué? Así que vamos a iniciar y quiero darle la palabra número 1 a don Samuel. Muchas gracias. Qué bueno estar entre un colombiano y un hondureño y siendo una patria, así que me siento bien en la secta. Debiéramos primero definir qué es secta para saber cómo responderlas. El concepto de secta deriva de una mentalidad latina. Cuando alguien enseña una doctrina como maestro y aquellos que la reciben la propagan como una verdad. Por eso que la doctrina que puede ser sectaria en un grupo no necesariamente es en otro. Por ejemplo, en la Biblia, fariseos, saduceos, herodianos se consideraban secta, pero también los cristianos dentro del judaísmo. Para el judaísmo, el cristiano es una secta. Para un católico, el luterano y el bautista es una secta. Y entre evangélicos, los que no aceptamos alineados a nuestra verdad, la connotación de decirle es una secta. La secta, el concepto sectario nace de una verdad bíblica enseñada en una proporción fuera de su contexto y como una verdad fundamental. Y entonces se vuelve sectaria la cosa cuando la verdad secundaria está enseñada como prioridad o como importante. Le voy a poner un ejemplo. Supóngase, en el año 1950 yo soy un pentecostal y yo enseñaba, si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Bíblicamente no se puede probar eso. Es una evidencia, no es condición de salvación. O si yo le digo hoy, mire, si usted no está bautizado, no es salvo. ¿Por qué? El bautismo sigue a la salvación, no es condición a ella. Pero el momento que tiene un maestro que lo enseña, entonces se vuelve secta. ¿Cómo se responde a las sectas? No responda a la pregunta que nadie le hace. De todo modo nadie está preguntando nada. Nunca exponga su verdad porque entonces la van a usar en contra suyo. Consérvesela. Cada vez que usted explica, la próxima visita el sectario va a venir a achacar su verdad. El que sabe que está firme, viva en ella y camine, no negocie. Si no está a gusto en su iglesia, váyase, pero no la arruine.
Bueno, después de esa cosa tan sabia que ha dicho Samuel, a mí me tocó estar entre Samuel y Esteban, ¿cómo le parece? Samuel y Esteban. Bueno, yo quisiera, desde el punto de vista ya más sociológico, hacer un análisis breve que complementa un poco lo dicho por el doctor Samuel. En realidad, secta es lo que él dijo en esencia, pero la Iglesia Católica Romana, dentro del continente latinoamericano sobre todo, ha creado la idea de que secta es todo aquello cristiano que no pertenece a la obediencia a Roma. Claro, los cristianos en los primeros tiempos eran la secta de los nazarenos. Y la palabra secta no tuvo connotaciones despectivas, sino cuando comenzó el siglo XX. Sin embargo, el gran sociólogo alemán Max Weber, en su Ética Protestante del Trabajo, hizo una definición que creo que queda buena. Él dijo, una iglesia es una institución de salvación, una secta es una organización contractual. Repito, una iglesia es una institución de salvación, una secta es una organización contractual. Como yo lo he enseñado en mi instituto bíblico, es muy sencillo. Considero como iglesia todo el que se encuentra dentro de la sana doctrina. No importa si enfatiza algunos aspectos más que otros. Lo que hemos conocido como ortodoxia, lo que hemos creído todos en todo lugar y en todo tiempo. Esos contenidos no pueden cambiar. Es lo que Martín Lutero llamó las doctrinas protectoras. Esos son unos dogmas que existen, de los cuales no nos podemos salir y que unifican a todos los cristianos. Desgraciadamente en América Latina, repito, todos aparecemos como sectas porque el inconsciente colectivo es católico romano. Y tenemos la idea de que todo lo que no pertenece a Roma es una secta. Ahora, quisiera terminar esta parte diciéndoles, después del Concilio Vaticano II, Roma tiene la tendencia a considerar iglesias a las históricas del protestantismo. Luteranos, calvinistas, bueno, presbiterianos, bautistas, un poco metodistas también, y por supuesto anglicanos, y a considerar como sectas las iglesias más nuevas que surgieron del árbol denominacional evangélico, principalmente en los Estados Unidos de América. Y ellos de hecho dialogan con mucha facilidad con las iglesias históricas y tienen muchas dificultades para dialogar con las no históricas. Pero nosotros debemos entender, todo el que tiene los fundamentos de la sana doctrina es nuestro hermano en la fe. Todo el que se salió de ahí puede ser considerado un sectario. Bueno, primero que todo es realmente un privilegio estar junto a dos personalidades del mundo evangélico del continente, podríamos decir, ¿verdad? Y el tema es un tema muy importante, aunque, por supuesto, no debería extrañarnos que surjan tantos pensamientos disidentes en nuestros días. Si desde la época del Nuevo Testamento ya Pablo le escribió a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, y sigue ahí 1 Timoteo capítulo 4. La verdad es que debemos enfrentar la realidad de que las sectas están entre nosotros y que en lugar de disminuir la cantidad de pensamientos locos, la cantidad de pensamientos ilógicos va a crecer, va a crecer. Quizás lo que debemos saber es cómo vamos a reconocer cuando X, Y o Z iglesia es una secta o es una denominación más. Y como bien decía el doctor Silva, pues la verdad es que la sana doctrina nos une. El problema es que aún los que enseñan el tema de la supergracia, hipergracia, creciendo en gracia, lo que sea, pretenden tener la sana doctrina y pretenden tener fundamento bíblico para lo que enseñan. Hace unos años, la Asamblea Nacional de Francia, secular por supuesto, estableció una serie de criterios para determinar cuándo una secta es destructiva. Claro, esto no va a tener mucho que ver con lo teológico o lo bíblico, pero es interesante escuchar lo que un gobierno nacional
considera que es una secta. Y menciono rápidamente algunas de ellas: desestabilización mental, carácter desorbitado de las exigencias financieras a sus adeptos, ruptura con el ambiente, atentados contra la integridad física, reclutamiento de los niños, discurso antisocial, disturbios de orden público, importancia de querellas judiciales y contra las sectas y un eventual desvío de los circuitos económicos tradicionales y tentativas de enfrentamiento en los poderes públicos. Desde la perspectiva de un gobierno, entonces, una secta sería aquellos grupos, a ellos no les interesa mucho su doctrina, que desestabilizan el orden público y que pretenden estafar a la población. Bajo esos criterios, buenos criterios creo yo, deberíamos estar alertas en contra de grupos así, y deberíamos como evangélicos exigir que el gobierno también rechace esta clase de grupos. Dentro del ámbito teológico, sin embargo, existen distintas iglesias, distintos grupos, distintas doctrinas y enseñanzas a las que creo que los evangélicos, por razones doctrinales, por razones teológicas, debemos defender su libertad de decir lo que sea, cualquier locura que sea, mientras que la manera de enfrentar esas locuras y esas herejías y esas falsas doctrinas no será pues la represión, sino más bien la enseñanza de la verdad y la persuasión de los miembros de esas sectas. Entonces, en lugar de decir, si el día de mañana aquí en este país o en cualquiera de nuestros países se prohíbe la entrada de los mormones o de los testigos de Jehová, en lugar de hacer fiesta, nosotros debemos ponernos alerta, porque los próximos podríamos ser nosotros. Así que podríamos decir que desde un punto de vista sociológico, legal, hay que estar alerta contra sectas y grupos que pretenden estafar y que pretenden desestabilizar el orden público. Pero desde una perspectiva teológica, debemos defender la libertad de enseñar lo que sea y atacarlos con la verdad y con la persuasión. Esa es la forma, creo yo, de enfrentar a estos grupos sectarios. Muy bien. ¿Algún comentario extra que quieran hacer? Sí, sería interesante complementar un poco esto diciendo que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, donde hay una libertad total de religiones y de cultos, pues la mayoría sigue siendo protestante y evangélica. Hay unos 175 millones de cristianos en los Estados Unidos. Recientemente Samuel Huntington, el famoso sociólogo de la Universidad de Harvard, escribió un libro que se llama ¿Quiénes somos?, en el cual dice: Estados Unidos tiene una cultura anglo-protestante, América Latina tiene una cultura hispano-católica, y habla cómo el inconsciente colectivo está produciendo con la inmigración a Estados Unidos un choque cultural religioso que puede ser muy peligroso, dice él, porque afirma lo siguiente: un católico, por el hecho de serlo, no debe ser rechazado. El católico anglosajón, y en eso tiene razón Huntington, es muy diferente del católico latinoamericano. El católico anglosajón tiene la tendencia a ser cristocéntrico, bibliocéntrico, a no creer mucho en los santos y en María, a centrarse más bien en sus identificaciones con el cristianismo en general. Pero el católico hispanoamericano ha creado un mestizaje religioso peligroso, y por ejemplo en la ciudad de Miami, donde me estoy moviendo ahora, uno ve mezclas de cristianismo con santería cubana, con vudú haitiano, con umbanda macumba brasileña, y por supuesto el católico que llega del sur lleva incorporada la Virgen de Guadalupe, el Divino Niño, el Señor Caído, San Antonio de Padua, San Lázaro y todo eso. Y Huntington lo que dice es: por favor, no nos importen los vicios y resabios que ya empobrecieron a sus países. Bienvenido, no hay problema. Y cita una anécdota que creo que nos ayuda en el tema, que en los años 60, cuando ya el Concilio Vaticano II había tenido algún auge, en los Estados Unidos los dirigentes de la Iglesia Católica Romana eran el cardenal Spillman y el obispo Fulton Sheen, buenos amigos de los protestantes y de los evangélicos, y que el Papa Pablo VI envió un documento en el que decía:
Esos hombres, Spearman y Sheen, parecen protestantes. Y Huntington se bromea con él y le dice, se equivoca su infalible santidad. No parecen protestantes, son protestantes, solo que se siguen llamando católicos. Entonces la denominación no es el problema. Finalmente, se presentó el caso en los mismos Estados Unidos, respecto a lo que estaba diciendo el hermano Perdomo, de un ateo que presentó una demanda para retirar el nombre de Dios de los documentos oficiales de los Estados Unidos de América, porque él no aceptaba que su hija en el colegio fuera obligada a recitar el saludo a la bandera diciendo una nación bajo Dios, porque él era ateo y debían garantizar su ateísmo. El pleito llegó hasta la Corte Suprema. Se demoraron los magistrados exactamente 3 minutos. Leyeron el documento y por unanimidad contestaron, no se retirará el nombre de Dios de los documentos oficiales de los Estados Unidos de América. El hombre hizo un gran show a través de los medios de comunicación, la televisión, etcétera, diciendo, me siento como un extraño en este país. Y Huntington le dice, usted no se sienta como un extraño en este país, usted es un extraño en este país. Porque esta es una nación bajo Dios y no es un Dios cualquiera, sino Jesucristo, que es el Salvador de nuestros colonizadores. Recuerda esto, José Martí, a quien algunos utilizan con fines políticos inexplicables, escribió esta frase tremenda. Al sur del Río Grande, los conquistadores fueron buscando el oro. Al norte del Río Grande, los colonizadores fueron buscando a Dios. Y esa es una diferencia de mentalidad tremenda. Porque cuando usted busca el oro, pierde el oro y pierde a Dios. Pero cuando busca a Dios, gana a Dios y probablemente se le añade el oro. Muy bien. No sé si alguno tiene algún comentario extra que hacer, si no queremos abrir el tiempo. Les repito, sean puntuales en lo que quieren preguntar, ¿sí? Y vamos a contextualizarlo a cada uno de sus grupos, a cada uno de sus situaciones. Y les repito, si tienen alguna pregunta puntual para don Darío o para Alan o para don Samuel, háganla y la persona va a estar aquí. Entonces, empecemos acá adelante, por favor. Buenas tardes. Yo vengo de El Salvador y nosotros acabamos de tener un caso que puede ser muy relevante para el tema de hoy. En El Salvador acaba de entrar hace unos cuantos meses, se dio formalmente la entrada de esta secta de la Triple S, en Gracia. Jesús de Miranda. Jesús de Miranda, sí. Entonces, y se hicieron materiales todos los hechos que habló nuestro hermano Perdomo, como desórdenes públicos y todas estas cosas. Entonces, ahorita ya se le dio prohibición total de la entrada al país. Ahora, como cristianos, ¿qué podemos hacer para que los riesgos disminuyan, en que en un futuro seamos nosotros los mismos cristianos que podamos ser echados fuera, pues, de nuestro país? Gracias. Muy bien. Hay que tener cuidado de no hacer publicidad por oposición, es lo más ridículo que hay. Si usted se opone, hace héroes de ellos. Todos los santos que nosotros tenemos hoy, que veneramos, fueron impíos cuando vivieron. Los que su iglesia honra fueron herejes en sus días. Eso es lo que pasa. Lutero fue un hereje, Wesley también. Hoy seguimos su ejemplo. No hay que ser, la confrontación tiene que ser por razones legales y no confesionales. Si en mi iglesia hay gente que es propensa a esa doctrina, deja al hombre que se descubra. Si alguien tiene tendencia a emborrachar, pon el vino ahí para que se descubra. ¿Para qué ocultarlo? Porque ocultando nos engañamos. Y las sectas es la mejor manera para saber la gente que tiene auténtico compromiso con la verdad ortodoxa que mi iglesia o tu iglesia confesa y predica. Muy bien. ¿Qué más? Acá adelante. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Hoy en la tarde usted, señor Silva, hablaba acerca de la teosofía, de la señora Blavatsky. Entonces, lo que yo quisiera saber es qué tanta influencia puede tener las corrientes de teosofía y de antroposofía en América Latina, porque me he dado cuenta de que han entrado unas escuelas Waldorf a América. Bueno, ya la teosofía creo que está en declive, pero algunas de sus derivaciones siguen en pie. A mí me parece que la amenaza principal que existe hoy para la cristiandad en general es el movimiento que se conoce como Nueva Era,
que no es nueva ni es era, sino solo la era que no era. Porque está trayendo las mismas viejas mentiras de Satanás desde el Edén, la divinidad del hombre, etc. La teosofía es un grupo minúsculo hoy en día. La teosofía está perdiendo adeptos. Y me parece que con la llegada del hinduismo real, porque eso no era sino una interpretación occidental del hinduismo, ya ha perdido fuerza la teosofía. Me parece más bien que sectas de extracción cristiana, como la ciencia cristiana, que creo que es la falsamente llamada ciencia por Pablo, como los adventistas del séptimo día, por ejemplo, como los testigos de Jehová, como los mismos davidianos, los mormones, son las que probablemente pueden convertirse en competencia para nosotros. No le tengo temor a la teosofía. Complementa el hermano Perdomo. Hay una realidad en nuestra época. Esta es una época sumamente religiosa, pero que odia el institucionalismo. Y de hecho, la iglesia está perdiendo adeptos en